Hoy pensé mucho en ese momento cuando ya por fin tus hijos se acuestan y te quedas esos minutitos en silencio repasando todo el día. No porque quieras recordar exactamente qué hiciste, sino porque hay un momento, una escena, una situación que no te deja de dar vueltas en la cabeza. Tal vez ese grito, tal vez esa respuesta un poco grosera, o tal vez ver en la mirada de tus hijos y pensar, otra vez reaccioné así. Y entonces aparece esa petición que tantas veces nos hacemos en silencio. Necesito tener más paciencia, necesito ser más paciente con mis hijos, necesito trabajar, necesito esforzarme por ser más paciente. No sé si alguna vez te ha pasado, pero por lo menos yo también me he estado en esa situación que me he hecho esa petición varias veces y ha habido muchas veces en las que la olvidé antes de que llegara el mediodía, tengo que confesarlo. Durante mucho tiempo pensé que simplemente estaba fallando, que había algo en mí que estaba mal, pero porque cómo era posible que algo tan pequeño pudiera hacerme explotar de esa manera. Un vaso tirado, un calcetín regado, un cuarto desordenado. Y a veces el hecho de que me digan tantas veces mamá durante el día, a veces eso me hace explotar. Por dentro pueden verse cosas tan pequeñas, pero por dentro se sienten enormes y esa diferencia me confundía muchísimo. Hasta que pues un día dejé de decir, ahí estás otra vez y empecé o salió una pregunta que desde ahí cambió. La pregunta fue como, pues, ¿qué traigo? ¿Qué me está pasando que estoy reaccionando así? Esa fue la buena noticia, que encontré una pregunta, pero la mala noticia es que no encontré una respuesta de inmediato. De hecho, creo que tardé mucho, pero esa pregunta me abrió una puerta que ya no he podido cerrar. Con el tiempo y con todo lo que he estudiado, me he encontrado autores como Daniel Siegel que explican algo que me hace muchísimo sentido. Él explica que nuestras experiencias tempranas de la infancia siguen influyendo en la manera en que respondemos emocionalmente como adultos. También con Gabor Maté entendí algo muy parecido, que muchas de nuestras reacciones tienen una historia, no aparecen de la nada en ese momento. Y también terminé de entender que la forma en la que aprendimos a vincularnos también deja huellas que muchas veces siguen presentes cuando estamos o cuando nos convertimos en mamá o papá. Eso lo explica John Bowlby. Y no te comparto todos estos datos para darte una clase, te lo comparto porque realmente a mí me ayudó a cambiar la forma, la perspectiva y la forma de mirarme. Entendí que no estaba reaccionando únicamente a lo que estaba pasando, sino que pues siempre traemos una historia, que hay partes de mí, de esa historia, que necesitan ser vistas y que no había aprendido a reconocerlas. Algo súper importante con este tema es que eso no significa que vamos a buscar culpables, que vamos entonces a señalar a tus papás, o mucho menos que justifican una reacción, un maltrato o un grito que podemos dar en algún momento. Significa que debemos comprender de dónde viene para que no tenga que seguir decidiendo por mí, por ti, por nosotros. Por eso, cuando empecé a trabajar con el método MARE, decidí que la primera etapa iba a empezar con los adultos, no con los niños. Es necesario que un adulto aprenda a ver hacia adentro. Esta primera etapa la llamé Mírate, porque antes de aprender nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevas formas de hacer las cosas, de querer cambiar la forma en la que hablamos o nos relacionamos, tenemos que aprender y necesitamos aprender a mirarnos con honestidad y también con mucha compasión, porque es muy difícil transformar algo que solamente sabemos juzgar. Hay una frase que a mí me acompaña mucho y que hoy quiero regalártela. No estamos criando desde cero, estamos criando desde la historia que nos crió a nosotros. Y eso no es una condena. Yo al principio pensé que sí, y sí dije, pues ya valió gorro, pero con entendimiento, con el tiempo, con compasión, empezó a sentirse como un alivio porque entendí que mi historia podía explicar muchas cosas de cómo reacciono y de cómo soy hasta ahora, pero que está en mis manos cómo quiero crear un futuro para mí, para mis hijas, para mi familia. No fue un proceso, no ha sido un proceso perfecto, no ha sido un cambio de un día para otro. Es aprender a acompañarme desde otro enfoque y también aprender a acompañar a mis hijas desde otro punto. No es de un día para otro, no es de una forma perfecta, pero sí es de una forma mucho más consciente. Así que hoy quiero dejarte solamente una pregunta para la próxima vez que sientas que vas a explotar o que ya explotaste, que dejemos de juzgar y tratemos de entender qué hay dentro. Te comparto mi pregunta, pues, ¿qué traigo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede realmente en este momento? ¿O qué hay de mi historia que puedo rescatar para entonces entender por qué me detonan ciertas cosas? ¿Por qué puedo estar más explosiva un día y mucho más calmada otros días? Tal vez no encuentres una respuesta en ese momento, pero si dejas que te acompañe, te aseguro que vas a empezar a generar un cambio.
Deja que te acompañe durante la semana, porque una buena pregunta puede tener un poder enorme para llevarte a caminos que tienen años esperando por ser vistos. Gracias por regalarte estos minutos. Nos vemos la próxima semana para seguir caminando juntas, paso a paso, hacia ese lugar donde no buscamos ser mamás o papás perfectos, sino que queremos convertirnos en el puerto seguro que nuestros hijos e hijas necesitan. Nos vemos muy pronto. Yo soy Alma de Conecta tu Emoción.